Mientras preparaba la entrevista, pensaba en Arequipa, pensaba en los cineclubs, me acordé de Jaime, que tenía su puesto de pelis pirata en el centro comercial del siglo XX, mientras del otro lado me recibiría Edward. En el fondo escuchamos a sus hijos corriendo y siendo niños. Personas como él, personas como Edward, me inspiran a seguir creyendo en la vida y en el ser humano como una tarea comunitaria. Me hace creer en el conocimiento compartido, en la solidaridad y en el porvenir. Sin más preámbulos, les dejo la entrevista que tuvimos con Edward de Ibarra, una conversación que tuvimos el 21 de agosto del 2020. Quiero empezar este programa con... Creo que eso es algo que parece que se va a repetir en la temporada, de hecho, y es que a veces investigando sobre los invitados les quito o parafraseo cosas que han dicho en otras entrevistas que me gustan mucho. Esta vez voy a usar las palabras de Edward de Ibarra, que es nuestro invitado de hoy, realizador audiovisual, gestor cultural, arequipeño, y quiero repetir esto que dijo en una entrevista hace un par de años, y cito: según la necesidad que tenga, voy decidiendo el lenguaje que usaré. No deseo situarme del todo en uno u otro lado. En este sentido, amo las intersecciones, los choques, las colisiones, los nudos, los enredos, los contagios, las posibilidades, la transformación. No quiero cercarme. Creo en un cine libertario, mutante y popular. Bienvenido, Edward. Creo que ese pedacito que acabo de leer eh, te define un poco hacia mi perspectiva. ¿Cómo estás? Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Hola Javier, ¿qué tal? No, gracias a ti por la invitación. Estoy bien, felizmente, a pesar de estos tiempos difíciles. Y aquí disponible, dispuesto a conversar un rato, ¿no? Y gracias también por hacerme acordar esa entrevista. Sigo pensando, creo, lo mismo, ¿no? A pesar que es una respuesta de hace un par de años, sigo pensando lo mismo. Quizás ahora con más fuerza, ¿no? De pensar el cine así en una zona, en una zona de cruce, ¿no? En una zona donde se intersectan las cosas. Me gusta mucho pensarlo así y hacerlo así también, ¿no? Y ver que mucha gente creo que hace lo mismo, ¿no? Creo que muchos cines se está haciendo en esas zonas de cruce, ¿no? En esas zonas donde las cosas, a la vez que se cruzan, se quiebran un poco, ¿no? No es un cruce, es decir, no es un cruce blando, no es un cruce fácil, ¿no? A veces, lo que siento que a veces precisamente para que dos cosas se encuentren, se tienen que quebrar un poco. Y eso me gusta también, como quebrar, ¿no? La imagen, el sonido del tiempo, cómo quebrar el cine y en esas grietas que se abren, por así decirlo, pueden entrar varias cosas, ¿no? En específico a mí lo que me interesa es que entre en el cine es la vida, ¿no? Por así decirlo, o sea, que se rompa un poco el cine, que se quiebre y se llene ahí de vida, ¿no? A mí siempre me ha interesado, o más que interesado, me ha traído eso, ¿no? Del cine. Que yo siento que, a mí particularmente, en mi experiencia, el cine es como una manera de vincularse con la vida, con la realidad, con lo que me sucede todos los días. Y eso es lo que me fascina, ¿no? En parte, ¿no? De este quehacer que es lo cinematográfico. Eso me parece chévere porque me hace pensar en una imagen que es por ejemplo, cuando tú ves en la calle un árbol y alrededor del árbol hay como pavimento y cemento, ¿no? Y la vereda está, etcétera. Y uno puede ver por las grietas cómo la vida aparece a través del concreto. Es más o menos eso de lo que hablas cuando mencionas de quebrar el lenguaje o el cine en sí mismo para que exista vida, esa espontaneidad que es justo esa plantita que surge.
Sí, pero también para que se cuele, digamos, nuestra vida, ¿no? Personal, digamos. O sea, eh, cuando, cuando me refiero a la vida, creo que pienso un poco en mi vida, ¿no? No tanto en la vida en general. O sea, digo, y cuando pienso así como en quebrar el cine, me, me refiero a que uno de alguna forma haga parte de su vida lo cinematográfico, ¿no? Que lo cinematográfico no sea un oficio o una práctica o algo que es ajeno a nuestra vida, sino que hace parte de, ¿no? Y yo siento que es así, creo que ahora quizás es más evidente, ¿no? No el cine en específico, pero el audiovisual se ha vuelto parte de nuestras vidas, así muy fuertemente, ¿no? Creo que en estos momentos eso está quedando como en evidencia. Entonces siento que las imágenes, los sonidos, el tiempo, la luz, hacen parte de nuestro modo de estar en este mundo. Y siento que el cine tendría que recoger un poco de eso, ¿no? Y sí, o sea, me gusta la imagen que planteas, pero yo lo pensaría más así como si fuera digamos, una pantalla quebrada, o una pantalla, ¿no? Una pantalla de televisión, por ejemplo, o de computadora, donde se refleja también tu casa, ¿no? Si uno ve la pantalla desde cierto ángulo, es como un espejo también, ¿no? Siempre hay un reflejo ahí por el material que está hecho y, y ese reflejo me gusta, ¿no? Es interesante a veces, el otro día estaba pensando esto, mi celular, por ejemplo, que estoy usando ahora, se me ha caído varias veces y tiene la pantalla está quebrada, ¿no? Tiene como varias grietas muy finas, pero con la luz de las imágenes a veces no se nota, ¿no? Me ponía a pensar eso, ¿no? Cómo a veces la luz del cine nos puede hacer olvidar esas grietas que hay en el mundo real, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece importante que esas grietas, esas rajaduras, no se pierdan de vista, ¿no? Que estén ahí, ¿no? Porque eso habla de un, de un suceso, ¿no? Real, ¿no? Que es, en este caso, en este ejemplo simple, es que ese celular se cayó y se quebró y tuvo un choque con la tierra, con el piso, con lo que sea que tocó, ¿no? Entonces, pero hay otro tipo de grietas mucho más jodidas, ¿no? En el mundo, en la vida, ¿no? Entre las personas, entre las sociedades. Entonces, a mí me interesa un poco el cine que me, que me remonta a eso, ¿no? El cine que me hace ver, digamos, el cine que me hace abrir los ojos. Y, y, y por eso quizás me interesa mucho más que otros géneros, por así decirlo, el cine documental, el cine experimental, el cine no ficción, porque siento que es, es como un cine o una serie de cines, ¿no? Porque es bastante diverso lo que se hace dentro de esos términos, digamos, o de esas definiciones. Pero en general yo creo que algo que tienen en común es que son películas que están preocupadas en la vida, ¿no? En lo que nos está pasando como personas, como sociedades. Es decir, son películas que miran atentamente a su alrededor, y por otro lado, son películas que están bastante preocupadas en el lenguaje, ¿no? En la materia misma de lo cinematográfico, en el cine como un lenguaje propio y como una materia también singular, con ciertas singularidades. Entonces, ambas cosas me parecen importantes, ¿no? Eh, y por eso me fascinan estas películas, ¿no? Siento que eso lo encuentro más que todo en este tipo de películas, ¿no? Que se llaman experimentales, documentales, o de no ficción, que es un término más o menos nuevo, ¿no? O sea, ya tiene algunas décadas, pero no es tan antiguo, digamos, como el documental, el experimental, me parece. Claro, eso es súper interesante. De hecho, quisiera ahora como para los que nos escuchan y probablemente no han oído de tu nombre, de tus películas, pues primero que nada, cabe mencionar que tú eres el encargado principal de organizar
encuentro, y me gusta mucho que el nombre sea encuentro y no festival, ¿no? Es un encuentro corriente no ficción, que es una especie de festival alternativo, si es que me permites describirlo de esa forma, que se hace en Arequipa desde hace ¿cuántos años? Ya este año va a ser la 7ª edición, ¿no? Ya vamos 7 Wow. años. Eso es súper largo, ¿no? Ya son 7 años, eso es súper chévere, y es un encuentro en el que convergen muchísimas películas se proyectan, hay talleres, vienen cineastas a dar clases maestras, hay incluso tienen como asesorías de desarrollo de proyectos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, el encuentro se llama Corriente, Encuentro Latinoamericano de Cine de No Ficción. Eh, la palabra encuentro no es gratuita, ¿no? De hecho, varias veces, varias personas nos han preguntado por qué no le ponemos nombre de festival, ¿no? Porque en ciertos aspectos coincide mucho con lo que es un festival, ¿no? Porque tenemos proyecciones de películas, invitados, laboratorios, como que muchos festivales también lo tienen. Ujú. Pero o sea, hasta ahora seguimos creyendo que la palabra encuentro es importante porque no queremos ser un festival, o al menos no queremos ser un festival como los festivales de cine que ya se conocen. ¿En qué sentido? En que hay algunas lógicas o prácticas de los festivales que no nos gustan mucho, como el hecho, por ejemplo, que los festivales de algún modo se agarren las películas, ¿no? Yo siento y esto es una lógica que viene del hemisferio norte, ¿no? De Europa, y que aquí en América del Sur muchos replican, ¿no? Claro, Que es que cuando tú quieres tener una película en tu festival, buscas tener la premiere y como que si tu película es aceptada en tal festival, este festival te impide o te pone como condición que no la muestres en ningún otro lugar antes de claro. que la muestres en su festival, ¿no? Entonces esto lo que hace, a mi entender, y por la experiencia que tengo y que he visto, ¿no? Es que lo que hace es restringir el visionado de esas películas, ¿no? Es contradictorio, creo yo, cuando algunos programadores de grandes festivales dicen que lo importante es que las películas se vean, ¿no? Y lo dicen así, casi tal cual. Sí, Pero sus prácticas creo que contradicen eso, ¿no? Porque pasa que hay películas bastante buenas, por ejemplo aquí en Perú nomás, ¿no? Hay películas bastante buenas que por ese tipo de lógicas, ¿no? Estrenan, digamos, en un festival en Lima, que hay festivales bastante buenos en Lima, pero que están impedidos de estrenar en los demás festivales, ¿no? Por ese tipo de condiciones. Y son películas independientes, son películas que no van a entrar al circuito comercial. Aquí en Perú, como sabes, no tenemos tampoco un circuito alternativo de exhibición. Entonces, claro. muchas de esas películas se pasan 1 o 2 veces en un festival y luego no se pasa en ningún otro lado, ¿no? Precisamente por eso, porque los mismos festivales también, cuando ven que una película se pasó ya en un festival de tu ciudad, ya no la quieren tener, ¿no? Por más que antes se peleaban por esa película, si estuvo, por ejemplo, en el Festival de Cine de Lima, que por ejemplo comienza hoy día, me parece, Ujú. ya los festivales que vienen después ya no la quieren, ¿no? Es como que ya se quemó, digamos, esa película. Y eso me parece a mí absurdo, porque es bastante absurdo, porque al menos para aquí, para Perú y para Sudamérica, yo creo que es bastante absurdo, porque esa película, ¿cuánta gente la va a poder ver en el Festival de Lima, digamos? O sea, por más que se llenen las salas y sean, no sé, 3, 4, 5 funciones, estamos hablando de un número bastante reducido de gente, ¿no? Y Claro. ya, y ahí quedó esa película, ¿no? Muchas películas pasa eso, ¿no? Ahí quedan, ¿no? Hay incluso películas internacionales que se traen aquí y se muestran una vez, ¿no? En una función. Y eso es lo único que se ve formalmente, digamos. Si no tuviéramos la internet o la piratería, no se verían esas películas. Entonces yo no sé si los festivales realmente están haciendo que las películas se vean o más bien están haciendo que las películas se vean menos, ¿no? Una Espero, paradoja. sí, y hay muchas otras lógicas, ¿no? O sea, los festivales en general tienen, creo, muchas cosas que uno puede criticar. Entonces, por eso mismo nosotros estábamos tratando de pensar un evento, ¿no? Donde también se exhiban películas, donde también haya una
un acercamiento con distintos directores y directoras o profesionales del cine, donde también hayan espacios formativos, pero que respondan quizás a lógicas más comunitarias, en el sentido de que sea una cosa más horizontal, más informal también, en el sentido de que no nos gusta, y bueno, tú lo has podido notar, esto de las alfombras rojas, Ya, ya. o el show, digamos, ¿no? No lo sabemos hacer tampoco, pero no lo pensamos hacer. Claro. Nos parece un poco ridículo, innecesario, la verdad. Entonces, por eso es que decidimos ponernos el nombre de Encuentro, porque creíamos que no somos un festival, ¿no? Porque tenemos otro tipo de lógica. En algunas cosas coincidimos, en algunas otras cosas no. Y también, por otro lado, porque, bueno, yo he tenido la oportunidad de visitar otros festivales, ¿no? Grandes, no solo en Perú, sino en otros lados. Y lamentablemente aquí en Perú no tenemos tampoco la infraestructura como para poder mostrar las películas digamos, en su 100%, ¿no? Claro. de expresión, porque no tenemos salas de cine. Mm, Bueno, tú has vivido aquí en Arequipa y no tenemos salas alternativas de cine, pero salas tal cual, ¿no? No auditorios, sino claro. salas así con una pantalla gigante y un sonido adecuado y una proyección adecuada, ¿no? Entonces yo creo que un festival, por el mismo hecho de que se nombra así y ese nombre ya tiene cierta estandarización de ciertas cosas, tendría también que ofrecer al público una experiencia donde las películas se vean así como tendrían que verse, ¿no? En pantalla grande. Y nosotros no porque no querramos, sino porque no tenemos aquí en Arequipa esos espacios, Ujú. tampoco cumplimos, digamos, con eso, ¿no? Entonces, también por ese lado a mí me pareció un poco pretencioso quizás llamarnos festival cuando tenía, o sea, era plenamente consciente de esas carencias, ¿no? En comparación, digamos, a festivales de otros lados. Porque en otros lados, o sea, no sé, el año pasado estuve en un festival de cine para niños en Valparaíso, en Chile, y Ujú. Valparaíso es una ciudad, o sea, no es la ciudad principal de Chile, pero sin embargo, tiene espacios bastante buenos, ¿no? Y fuera de las salas comerciales, o sea, en espacios así públicos o universidades, donde se proyectan las películas bastante bien. Entonces eso es envidiable, ¿no? Porque aquí en Arequipa, que es, no sé, la segunda o la tercera ciudad más importante del Perú, ¿no? O al menos así se cree, eh, no tenemos eso, ¿no? Nada de eso, ¿no? Y Claro, es es como curioso, o intentar sea, organizar un mundial sin tener estadios, ¿no? claro, en losas deportivas, nomás, ¿no? En lositas de cemento. Entonces, nosotros somos conscientes de esa precariedad, entonces, no, claro, entonces no pretendemos, digamos, mostrarnos como si fuéramos esto, cuando no lo somos, y más bien aceptamos nuestra precariedad y tratamos de desde nuestra precariedad ver qué podemos hacer, y lo que podemos hacer es un encuentro, y creo que es un encuentro bastante chévere porque también es un poco pasar por alto esos estándares, ¿no? Y pensar que el cine es posible fuera de eso también, ¿no? O sea, que no necesariamente el cine requiere de eso para emocionar, para verse, para compartirse. Entonces, en nuestras precariedades, que igual no son, o sea, hay otras ciudades que tienen muchas más carencias, ¿no? Aquí tampoco es Claro. que esté, digamos, tan carente de cosas, pero en ese intermedio, digamos, ahí se pueden hacer cosas y es lo que hacemos, ¿no? Es lo que tratamos de hacer, cada año mejorar igual. O sea, de todas maneras, si bien no tenemos salas de cine y esas cosas, tratamos de tener proyecciones chéveres, ¿no? Dentro de las condiciones que haya, tratamos de generar también esa experiencia mágica, ¿no? Que es estar en la sala oscura, de ver una película eh, como si fuera una especie de luz dentro de todo un espacio de oscuridad, ¿no? Alejado un poco de la ciudad. Es curioso eso, ¿no? Uno entra a una sala de cine es como que estuviera en otro lado, ¿no? Sí, Pero, es pero verdad. tratamos de generar ese ambiente, ¿no? O sea, sí somos conscientes y nos gusta pensar el visionado de películas como un ritual. Entonces, ese ritual, aunque sea en espacios pequeños o espacios que no están totalmente adecuados para la producción de películas,
tratamos de que el ritual de todas maneras esté ahí. Creo que hasta ahora lo hemos conseguido, ¿no? Mal que bien. Lo hemos conseguido y creo que los cineastas que han venido aquí al encuentro también han entendido eso, ¿no? De hecho, desde que los invitamos o desde que solicitamos las películas para el encuentro, somos claros con eso, indicamos en qué condiciones se van a proyectar, en qué formatos y cuál es, digamos, la onda del encuentro. Y lo bueno que al menos en Latinoamérica, muchos de los cineastas no, o sea, no les importa tanto eso, ¿no? Les importa, piensan el cine más desde otras perspectivas, ¿no? Y no les preocupa tanto que su película no se vea en una pantalla grande con, no sé, pues, con un sonido envolvente y DCP, sino que les importa que las películas realmente se vean como se puedan, y igual cuidando las películas, digamos, cuidando ese ritual, pero que se vean, ¿no? Y que se compartan. Y eso me parece genial del cine latinoamericano. No sé cómo será en Europa, la verdad no conozco mucho de ese mundo así, digamos, de cerca, pero en Latinoamérica siento que hay ese espíritu de comunidad, digamos, ¿no? Y de que muchos países también comparten muchas carencias, entonces se entiende mucho esto, y los cineastas igual hacen que sus películas fluyan por aquí y vienen y comparten su trabajo. Hemos tenido varios cineastas importantes, ¿no? Aquí en los últimos años, sobre todo, eh, no sé, han venido cineastas como Claudio Caldini, Ignacio Agüero, ¿no? Que son cineastas que han estado en muchos otros festivales importantísimos en el mundo, han ganado festivales, su obra es bastante respetada a nivel mundial, y que sin embargo son cineastas geniales que pueden eh, compartir sus películas también, digamos, en un encuentro mucho más sencillo y humilde como el nuestro, y integrarse bastante bien en una onda así, bastante horizontal, más bastante así como de compartir, de fiesta, en el que la gente, en que todos se confunden, digamos, ¿no? El público y los invitados y todo, y que viene al encuentro, un poco la idea es que nos confundamos, que convivamos, ¿no? Y es un poco, esa idea de convivencia es fuerte, ¿no? O sea, de convivir esos días que el encuentro sucede aquí, de comer juntos, de ver pelis juntos, de irnos a emborrachar juntos, o sea, esa es la idea, ¿no? Que sea una cosa Familiar, casi. más cercana, sí, más familiar, es lo que tratamos, ¿no? A veces es complicado, ¿eh? A veces por la cantidad de invitados que hemos ido teniendo y que se han incrementado con los años, a veces perdemos de vista eso y estamos preocupados en llevar a uno para este lado, para otro, que las cosas se estén haciendo a tiempo, y a veces perdemos un poco de vista eso. De hecho, nos hemos dado cuenta de eso en los 2 últimos años. Mm. Entonces, no queremos que eso pase, ¿no? Realmente queremos que nuestro encuentro tenga una onda más así horizontal, y creo que eso es precisamente lo que le ha gustado a la gente también que viene, ¿no? Muchos vuelven cada año como público desde distintas partes del país, y creo que tenemos que responder bien a ese interés, ¿no? Y ese cariño que se nos ha cogido, digamos. Creo que eso también, ¿no? Creo que nosotros vemos al público no como un público impersonal, sino como una comunidad, ¿no? Una comunidad de gente que se ha formado alrededor de corrientes, ¿no? Y nos volvemos a ver los años y nos volvemos en otro lado, así como contigo, ¿no? Que nos volvemos a encontrar ahora por una entrevista, Sí. pero digamos, sabemos quiénes son varios de los que van al encuentro, ¿no? Nos volvemos amigos, conocidos, se empiezan a generar como lazos y vínculos afectivos. Entonces eso es lo que nos gusta, ¿no? Pensar el encuentro como una comunidad y como una comunidad afectiva alrededor del cine, ¿no? Nos gusta también pensar el cine así, como un espacio de afecto, ¿no? Un espacio que hace que conozcas gente, que, que quieras gente, que gente te conozca, te quiera, o sea, sentimos que es bonito eso, ¿no? Y queremos que el encuentro tenga eso también, ese espíritu, ¿no? De hecho, sentimos que todavía nos falta mejorar en esos aspectos, sobre todo, ¿no? Bueno, en varios aspectos en general, pero creo que hemos ido creciendo, ¿no? En varios aspectos, desde la primera edición hasta la última, que fue la del año pasado. Creo que hemos ido estando atentos a todo esto, a todo este proceso, y creo que hemos ido
creciendo. No diría mejorando, sino creciendo, ¿no? Como desarrollándonos. Creo que el encuentro ha ido desarrollándose en varios aspectos y para bien, ¿no? Bueno, y ahora pues hay más o sea, conforme va creciendo hay más, ¿cómo se dice? Hay como más responsabilidad, ¿no? O hay como que cuando ya hay varias personas que esperan algo de este proyecto, ¿no? Como que creo que ya pasa con el corriente y hay como una responsabilidad de responder bien a esa expectativa, ¿no? Claro. Entonces, eso es algo que hemos empezado a sentir recién también, creo, hace un par de años, ¿no? Pero sobre todo el último año, que nos fue bastante bien y nos dimos cuenta que ya el corriente era algo que empezaba a importar a nivel Latinoamérica, ¿no? Ujú. Entonces hay que responder a esas expectativas, hay que responder a ese interés, a esa atención, ¿no? Y ese cariño también que se nos da. Entonces, en eso estamos, tratando de estar a la altura, como dicen. Hay algo que a mí me parece súper genial. Hay una, en todo esto que estábamos conversando, yo hace unos años tenía, tú mencionabas, por ejemplo, que eso funciona en Latinoamérica porque también es una cuestión de necesidades, ¿no? Es decir, las comunidades identifican la necesidad de tener cine, por ejemplo, entonces surgen conversaciones acerca de qué se puede hacer y de pronto surge un encuentro como el Corriente que soluciona varias de las necesidades que tiene una población que no cuenta con un circuito de cinematográfico alternativo, por ejemplo. Y yo cuando vine aquí a Berlín traía esta idea un poco de uno va a festivales, no sé, por ejemplo, la Berlinale la hacen casi en el edificio donde estudio, entonces estoy yendo a ese festival casi todos los años y me daba un poco cuenta de cómo la institución festival es una institución que legitima la producción cinematográfica de cada año, ¿no es cierto? Dependiendo de los estándares que maneje cada festival, por supuesto. Y yo me ponía a pensar Claro, que esta idea de legitimizar un cine, de decir esto es lo que nosotros consideramos cine, eh, siempre se ha regido hasta y se sigue rigiendo hasta ahora desde una forma muy eurocentrista. Y yo tenía esta idea de cómo sería entonces si nosotros armamos un festival de cine en Perú o en cualquier país sudamericano en el que intentemos legitimizar nosotros mismos nuestras películas en lugar de dejarle a Cannes o a Berlinale que legitimice que es el cine peruano, por ejemplo. Eh, y dentro de estas ideas y esto, con lo que mencionas ahora, es lo que haces con Corriente es precisamente abandonar la posición de legitimizador, que sigue siendo una idea muy eurocentrista, de hecho, lo de legitimizar, y se convierte más en un espacio para compartir conocimiento, que es el encuentro prácticamente. Y eso me parece que es una alternativa muchísimo más eh, digamos, apropiada a lo que yo tenía, por ejemplo, en mi cabeza, pucha, no, juntamos, hacemos un panel de los más grandes cineastas de Sudamérica y los hacemos conversar y debatir qué es el cine latinoamericano. Eh, o a los grandes exponentes del cine peruano y les hacemos discutir qué es el cine peruano, qué sé yo, ¿no? Y legitimizamos lo nuestro, ¿no? Una perspectiva un poquito casi nacionalista hasta cierto punto, ¿no? Como lo único que se estaría haciendo es cambiar al personaje que está dominando o legitimizando, pero la acción de subordinar discursos sigue siendo la misma, ¿no? Entonces, ahora con lo que tú has mencionado del corriente, me has dado una especie de aire de renovación hacia esa idea que yo tenía, que venía trayendo, porque en espacios compartidos y en conocimiento colectivo se avanza muchísimo más, creo yo. sí, yo creo que igual, o sea, aquí en América del Sur, eh, el colectivo, digamos, o la comunidad es una forma de avanzar y de suplir la precariedad, ¿no? O sea, eh, eh, ancestralmente la gente del Ande, digamos, ¿no? Las comunidades andinas, indígenas, eh, se han apoyado entre sí y entre ellos es como muy fuerte esta idea de comunidad, ¿no? Y de la reciprocidad. Y es una forma de entre ellos apoyarse y seguir avanzando, ¿no? O sea, cosas simples como, por ejemplo,
que todavía suceden, ¿no? Por ejemplo, aquí en mi barrio, que cuando uno techa su casa, los demás vecinos inmediatamente, ¿no? Si es que todavía existe esta idea de barrio, claro, ¿no? En el que los vecinos se conocen y son una Ujú. comunidad. Inmediatamente, sin que los invites ni sin que los llames, dejan de hacer lo que estén haciendo y vienen y te ayudan a techar tu casa, ¿no? A pesar de que tú hayas contratado un equipo de señores ya que te ayuden a hacerlo y a los que les vas a pagar. Aún así, la gente del alrededor, los vecinos, entienden que eres un vecino del barrio y que quien pueda va y pone el hombro y te ayuda a construir tu casa. Entonces ese gesto a mí me parece alucinante, ¿no? Que todavía en Arequipa, sobre todo en las márgenes, se da, ¿no? Yo lo he visto cuando vivía con mi madre, ¿no? En la casa de mi mamá y ahora que vivo con mi compañera, lo veo también, ¿no? Porque vivo en el barrio de ella, entonces veo cómo esa idea de barrio todavía está viva y esa idea de comunidad está viva y cómo los vecinos se apoyan entre sí, ¿no? Y todos aquí tienen carencias, a nadie les sobran las cosas, pero sin embargo, que existe esa comunidad hace que cuando uno está mal, digamos, de salud, hace una apoyada y todos los demás apoyan, no porque necesiten ese día comer una apoyada o una cosa así, sino porque entienden que es necesario apoyar, ¿no? Entonces, esto de las polladas o de las adobadas, que es común aquí en Arequipa y en el Perú en general, no sé si se ve en todos lados, pero aquí en Perú es común eso, ¿no? Que cuando alguien de la comunidad le está pasando mal, hay algunas formas y maneras de que la comunidad trata de ayudarlo, ¿no? A salir de Claro. ahí. Entonces, yo creo que en general esa es una respuesta, creo, a la necesidad, ¿no? O sea, por ejemplo, en los contextos políticos que había en los años 70, 80 en América del Sur, donde pucha, hubo muchas dictaduras militares y mucha gente, se cometieron muchas violaciones contra los derechos humanos, ¿no? Se desapareció a muchas personas, Ujú. se asesinó a muchas personas, se torturó a muchas personas. Sin embargo, en los 80, por ejemplo, o a fines de los 70, surgieron muchos colectivos, ¿no? Artísticos, de artistas, de cineastas, de videastas, de todo tipo, que resistían a eso de manera colectiva, ¿no? Eran colectivos clandestinos, ¿no? Porque no se podían mostrar así alegremente, digamos, públicamente, porque estaban, corrían el riesgo, ¿no? De que los desaparecieran, que el Estado los eliminara, ¿no? Literalmente. Entonces, es bacán ver cómo, por ejemplo, en esas épocas, una forma de resistir a esos contextos bastante difíciles y bastante tristes fue la colectividad, ¿no? El armar colectivos, ¿no? Surgieron muchos colectivos y dentro de esos colectivos no solamente era un colectivo, digamos, para hacer arte político o para responder, digamos, a las dictaduras con el arte, sino que eran también espacios de afecto, ¿no? Eran colectivos donde se hacían fiestas, eran colectivos donde la gente se quería, porque la gente necesita el afecto para vivir, ¿no? Así como necesita la libertad de expresión y muchas otras cosas, ¿no? Necesita también el cariño, ¿no? Y estas dictaduras lo que hacían era fracturar a la gente, ¿no? O sea, Ujú. impedir, como ahora pasa, ¿no? Un poco, que no nos podemos acercar a los demás, en este caso por el tema del virus, ¿no? Que hay que estar distanciado del resto del mundo. Ujú. En esa época era similar, pero no por el virus, sino por la sospecha, porque no podías saber tú quién era un espía o quién estaba ahí como de soplón o del otro lado, digamos, no sé, quién era socialista y podía ser peligroso juntarse con él porque te podían confundir y también te podían aquí la policía un día ir y arrestarte. Entonces, Claro. había una fractura social y donde se resguardaba, digamos, ese encuentro social, donde se generaba como un espacio común de afecto y a la vez también de dolor, ¿no? Por todo lo que estaba pasando, eran los colectivos artísticos. Ujú. Se formaron varios en Chile también. Entonces, yo siento que esa idea de colectividad, de comunidad, también se da en nuestros tiempos en lo que es la gestión cultural, ¿no? Y la organización de ese tipo de encuentros. O sea, de hecho, nosotros nos llamamos también encuentro en parte porque el corriente no se podría hacer si es que detrás del encuentro no habría una serie de colaboraciones y de redes con distintos otros proyectos de América Latina, ¿no? O sea, nosotros tenemos una vinculación colaborativa, de trabajo colaborativo
con festivales de Perú, pero también con festivales de Chile, de Ecuador, de México, de Bolivia, y no solo festivales, ¿no? Sino otro tipo de proyectos cinematográficos, y eso nos permite poder tener contenidos, poder tener invitados, poder tener una serie de cosas que han ayudado al encuentro, gracias a que recibimos colaboraciones de distintos lados, ¿no? Y no es algo que hagamos solo nosotros, o sea, eso se hace mucho, y eso Claro. creo que eso ayuda mucho más que el dinero, por así decirlo, ¿no? O sea, nosotros consideramos que eso es mucho más vital para el corriente que los fondos, digamos, que tenemos que conseguir todos los años de todas maneras para hacer los gastos, pero sentimos que la parte que más soporta el encuentro es esa parte colaborativa, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Y siento que en ese sentido, eh, aquí muchos de los festivales, encuentros que se hacen tienen ese espíritu, ¿no? Y entre los cineastas hay ese espíritu también, ¿no? Como de colectivo, de comunidad, de sentirnos parte de algo donde estamos, digamos, luchando varias cosas en común, ¿no? Que Y es en más cuanto a grande que lo de nosotros, ¿no? sí, o sea, el cine latinoamericano creo que a pesar de que Latinoamérica es bastante diversa y cada país es muy distinto al otro en varias cosas, e incluso entre los mismos países, una ciudad es distinta a otra. Creo que hay una suerte de hermandad, ¿no? O sea, no entre todos, no entre todos los cineastas, hay de todo, ¿no? Pero yo siento que al menos en el cine no ficción, que lo que nosotros llamamos cine no ficción, lo que es como cine alternativo, un cine documental, un cine experimental, un cine donde la ficción se hace de otra manera también. Siento que hay varias cosas que tenemos en común, coincidimos, y es como si habláramos quizás con un mismo lenguaje, ¿no? Y por eso nos entendemos mejor y por eso también podemos reunirnos, ¿no? En encuentros, en eventos así como Corriente o como el Festival Radical en Bolivia, o como Transcinema en Lima, o como Transfrontera que existía antes en Arica y se hizo en Tacna también. O sea, digo, hay una serie de festivales, encuentros que están sucediendo y que son parte como de esa misma comunidad, de esa misma onda, digamos, están como fluyendo en esas mismas coordenadas y eso se siente genial porque empezamos a notar que en México, Ecuador, Perú, en varias partes de América del Sur, hay varias personas que están un poco empujando, digamos, al mismo carro y se empieza a generar, y esa comunidad, digamos, se empieza a ser más grande, ¿no? Y ahora con la virtualidad se está notando más, me parece, porque ahora nos podemos encontrar por Zoom, digamos, y nos estamos dando cuenta que casi todos nos conocíamos de una u otra manera, ¿no? Entonces Claro. está bastante interesante eso, ¿no? Por otro lado, yo siento que esto de la legitimidad, sí, pues es un tema, pero yo creo no es, o sea, no abandonamos de todo eso, ¿eh? O sea, somos conscientes de eso, somos conscientes que desde los festivales en Europa o en el hemisferio norte en general, se tiene una idea del cine latinoamericano, ¿no? Y se Sí. refuerza esa idea en los festivales y con el tipo de películas que seleccionan, ¿no? Yo creo que aquí en América del Sur muchos festivales, sobre todo estos festivales pequeños o más independientes, ¿no? Eh, están tratando de deshacer esa idea del cine latinoamericano, ¿no? Y de mostrar un cine latinoamericano mucho más diverso, ¿no? Ujú. Mostrar el cine latinoamericano realmente como es, ¿no? O sea, el cine latinoamericano no se limita a aquello que se ve en el norte, ¿no? Es mucho más diverso, mucho más complejo, mucho más rico. Probablemente las mejores películas que están haciendo aquí no son las que están llegando a Europa ni a los festivales importantes llamados de clase A, sino que son otras, ¿no? Que discurren por otras márgenes o que simplemente son excluidos de estos grandes espacios, ¿no? Entonces, yo creo que sí está en pugna y sí está en lucha, más que una legitimidad, yo diría una forma de entender y de concebir el cine latinoamericano, ¿no? Nosotros somos conscientes también de eso, o sea, no solo el cine latinoamericano, el cine peruano también. O sea, nos preocupa mucho no legitimar un cine, pero sí complejizar la idea del cine peruano, digamos, y del cine latinoamericano, Espectro, ¿no? digamos, el mapa de qué es cine peruano, Claro, por ejemplo. claro, entonces complejizarlo, ¿no? Por ejemplo, yo siento que la historia del cine peruano se ha contado mucho teniendo como paradigma el largometraje de ficción, ¿no? Sí. Ese es como el paradigma en general en el mundo, creo, ¿no? El paradigma del cine es como el largometraje de ficción, ¿no? Eh,
pero no, yo siento que en Perú y en el mundo también lo siento así, pero bueno, en Perú y para no pretender abarcar tanto, yo siento que quizás las mejores películas que se han hecho en el cine peruano no responden a ese paradigma. Yo creo que quizás muchas de las mejores películas que tenemos aquí son más bien documentales o de no ficción o experimentales, ¿no? Entonces es como que lo mejor de nuestro cine está sucediendo fuera de ese paradigma que es el que más se ha atendido, ¿no? Ujú, Entonces yo siento que es necesario quebrar esa idea del cine peruano, deshacerla y complejizarla y poner sobre la mesa, digamos, el cine peruano es mucho más que eso y que el público lo conozca y que los cineastas, porque muchos cineastas tampoco lo han percibido, me parece. También los cineastas se reconozcan así, ¿no? Que se reconozcan que están haciendo cine dentro de una diversidad, ¿no? Una diversidad que es nueva, no es tan antigua. ¿Eh? Yo creo que el cine de Perón se ha diversificado con la democratización de los medios, ¿no? O sea, con la entrada de este siglo prácticamente, pero aún así antes ya había otro tipo de cinematografías que estaban haciendo aquí, que cuando uno lee los libros de cine peruano que existen, o nota un poco el consenso general, son cinematografías que no han sido atendidas, ¿no? O que han sido invisibilizadas incluso. Entonces, yo creo que es necesario discutir qué es el cine peruano, qué es el cine latinoamericano, qué es el cine, ¿no? En general. ujú. Eh, y siento que a veces las ideas que se aceptan en el mundo acerca de qué es el cine vienen pues intermediadas por estas grandes instituciones, ¿no? Que pueden ser los grandes festivales, pero antes que los grandes festivales está Hollywood, ¿no? O sea, la gran industria, digamos. Claro, Porque yo digo, de los festivales estamos pendientes, los que estamos en el negocio, por así decirlo, ¿no? O sea, los sí. que somos cineastas y estamos haciendo cine, somos los que de alguna forma tenemos en cuenta los festivales y sabemos cómo más o menos funcionan, tratamos de estar ahí también para ver, ¿no? ¿Qué pasa? Eh, pero, pero en realidad yo diría que el común de las personas, ¿no? Probablemente la gran mayoría no conoce de la existencia de los festivales. Supongo que en Europa sí, porque es una cosa que tiene muchos años, ¿no? Pero aquí, digamos, en América del Sur, o sea, yo creo que mucha gente ni siquiera conoce los festivales que están sucediendo en sus países y su idea de cine está más bien formada a partir del cine comercial, ¿no? De lo que ve en las salas comerciales, de lo que puede ver en la tele, de lo que puede ver en Netflix, de lo que puede ver en Internet, lo que está Ujú. más a la mano, que es eso también, ¿no? Entonces, yo creo que eso es más preocupante aún, ¿no? Yo creo que los festivales no han logrado romper eso, al menos en América del Sur no, ¿no? En América del Sur creo que los festivales siguen siendo una cosa de muy pocas personas. Eh, y eso es preocupante, ¿no? Ah, o sea, a mí me tocaba hacer talleres con chicos de colegios, con chicos de la universidad, con chicos de mi barrio, y todos tienen esa misma idea del cine, ¿no? Mm, Es curioso escuchar que para muchos el documental, por ejemplo, no lo asocian a una película, ¿no? Es como que el sí, término sí. película solo se usaría para el largometraje de ficción. De hecho, hay Cuando una... uno les muestra, Perdona, cuando uno perdona. les muestra un corto, sí, solo para acabar, y cuando uno les muestra un corto o un documental, digamos, te dicen, y me ha pasado eso creo en todos los talleres, como que te dicen, pero eso no es una película, eso es un documental, ¿no? O eso no es una película, ese es un corto, ¿no? Entonces es como, está bastante limitada y bastante básica por culpa de la industria, creo yo, la idea del cine, ¿no? Y se cree también que el cine es solo para entretenerse, ¿no? O sea, eso también es otra idea, y así como impuesta muy fuertemente ¿Que el cine qué? Perdona, que por esa la parte no industria, te escuché bien. que el cine solamente es un medio de entretenimiento, ¿no? Ah, sí. Entonces, o sea, digo, hay muchos ahí paradigmas, que son paradigmas porque son aceptados por la gran mayoría de personas, creo yo, que hay que quebrar, que hay que romper, ¿no? Y nosotros un poco estamos en esa tarea, ¿no? De al menos al público que se acerca al encuentro, que acude al encuentro, de alguna forma incitarle a pensar el cine como algo mucho más amplio, ¿no? Como algo que también puede ser parte de sus vidas, como algo que también ellos pueden hacer, ¿no? Ujú. Entonces, esa es un poco una de nuestras preocupaciones. Entonces, pensar el cine peruano más allá
de lo que se ha visto en la tele, lo que se ha visto en los cines comerciales, es necesario, ¿no? Porque el cine peruano no se reduce pues a Sumare, no se reduce a Lombardi, no se reduce a, a lo que uno ha visto más, ¿no? Hay mucho más cine que lamentablemente se ve poco, ese es un gran problema también, pero que quizás es mucho más interesante, mucho más rico, mucho más valioso de aquello que sí llega a las pantallas masivas, ¿no? Claro, Entonces, a uno le puede gustar una u otra cosa, eso es, ya depende de cada uno, ¿no? Pero creo que sí es importante que las personas sepan, que las personas estén al tanto de que hay mucho más cine, ¿no? Que ya luego de ello elijan ellos qué ver, pero que por lo menos tengan la posibilidad de acceder a una gran diversidad de contenidos, ¿no? Y lo mismo se puede decir, creo, para el resto del mundo, ¿no? Es bastante limitado. O sea, a mí lo que me fastidia mucho es que, al menos aquí en Perú, no sé cómo se ve en otros países, pero aquí en Perú el circuito comercial es bastante pobre, ¿no? Bastante pobre. O sea, básicamente lo que uno puede ir a ver al cine comercial aquí es las películas de superhéroes, las películas de Pixar y las películas de terror o de acción, ¿no? Que las más sí. comerciales. Es eso, ¿no? No hay más, ¿no? Entonces, y el cine es una de las cosas que más se consume en el Perú, es alucinante, ¿no? El otro día estaba viendo unas estadísticas de consumo, de artes, así que hizo el INEI hasta el 2018 y después de las fiestas patronales, las fiestas así, digamos, comunitarias, tipo la Candelaria, o sea, estamos hablando de fiestas súper masivas. Sí. Después de eso, el segundo servicio, digamos, cultural más consumido es el cine. Y eso lo han hecho en base a medir la asistencia a las salas de cine. O sea, no es el cine en general visto por la tele, no, es en específico las funciones de cine. Ujú. Entonces es alucinante, hay un montón de gente en Perú que está yendo a las salas de cine todos los años, pero sin embargo está yendo a ver una oferta de películas bastante reducida, ¿no? Entonces yo creo que eso es bastante preocupante, ¿no? Eso es muy, muy preocupante. Entonces, o sea, para los que nos gusta el cine y entendemos, y bueno, entendemos que el cine es algo bastante amplio y diverso y variado, tan amplio que uno nunca va a poder ver todo, eh, es preocupante, creo, ver cómo el circuito que está percibiendo la mayor cantidad de espectadores del cine les da una oferta bastante pobre, bastante reducida. Y yo creo que ahí está limitándolos, ¿no? Limitándolos así a lo más básico, ¿no? Del cine. Entonces, eso es necesario contrarrestarlo, creo, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo con esa perspectiva. De hecho, incluso mientras contabas esto del documental o sea, que la gente no pone los documentales dentro de la denominación de película, estaba revisando un par de entrevistas y en una de esas que das en una radio, este, el man que te estaba entrevistando, no tengo idea, no sé qué canal era, no me acuerdo quién es, pero eso es irrelevante también. Eh, la persona que te está preguntando te pregunta sobre el documental, entonces tú mencionas, sí, la película tal, no sé qué, creo que era sobre dictado, no estoy seguro. La cosa es que al final él te dijo, no la película, pero el documental. No, pero es que el documental también es una película y empezaste explicando esa parte. Me parece que es cierto, pues esto tiene mucho que ver también con la formación de público, ¿no? O sea, qué tan, que primero la formación de público no en un sentido educativo, como decir esto es una película, esto es, y dentro de la denominación de películas tenemos tal y tal, tal, no tanto así, sino que ese conocimiento parte también de una interacción más cotidiana con el cine, ¿no? En otra de las entrevistas que estaba chequeando mencionabas esto de que hay lugares en los que no hay salas de cine en Perú, eso lo sabemos, hay lugares en Perú que no tienen salas de cine y cuál es el acceso que tienen las personas de estos lugares al lenguaje audiovisual, si es la televisión o es el internet, si es que, y cómo acceden a las películas, ¿no? Si es que las ven dobladas o las ven subtituladas, etcétera, ¿no? Y toda esa interacción influye mucho en la forma de percibir el cine no solo como fenómeno de entretenimiento, sino también como arte o también como espacio de expresión artística, digamos. Influye también en la gente que cuando quiere hacer cine
ellos también traen, por supuesto, toda la subjetividad de nunca haber ido a una sala de cine, por ejemplo, ¿no? Y eso influye, por supuesto, en la mirada y en la perspectiva que van a tener los trabajos que desarrollen. Y justo con ese puente así hacia los trabajos en sí, yo quería contarte mi experiencia viendo Dictado, de hecho. La vi hoy por la mañana y yo había visto el tráiler y yo había escuchado mucho de esta peli porque Rodrigo Irigoyen, el Liri, amigo nuestro, él editó la peli, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y yo me acuerdo que a veces conversábamos y a veces nos mostraba pedacitos de lo que estaba armando y tal, ¿no? Cuando íbamos a su casa. Eh, pero nunca la había visto completa, nunca me había sentado a verla. Y entonces justo preparando la entrevista, el programa de hoy, pues le encontré en en el canal IP que proyecta, que pasa los cortometrajes y hace entrevistas a los realizadores. Y la pude ver por fin hoy por la mañana. Y mi experiencia viendo Dictado fue bastante particular, creo, porque Dictado es un documental que gira que gira en torno a la problemática de Tía María y de las revueltas, o más que revueltas, de las protestas de las personas en torno a esta concesión del gobierno para la empresa Sauder, ¿no? Y viendo el documental tuve una experiencia estética bastante particular porque empecé viéndolo y, y la forma en la que está, el lenguaje que utiliza la película es prácticamente un híbrido entre bastantes expresiones artísticas. Es muy plástico el documental y en cierto momento yo lo veía y decía, wow, qué interesante. O sea, probablemente eh, no estamos acostumbrados a ese, como espectador de a pie, digamos, no estaríamos acostumbrados a ver una película así, pero esa conjunción de elementos teóricos en el que, por ejemplo, pones la definición de la palabra extracción y al mismo tiempo se van borrando los rostros de las personas que aparecen en las fotografías y toda esa red semántica de lenguaje con el que la película empieza, que te prepara ya para ver el resto del documental y para setear muy bien el statement la premisa de la postura de la película frente a esta problemática. Es realmente fenomenal, es alucinante. Yo la veía y decía, carajo, qué chévere, qué chévere. Y mientras más se va acercando a las personas, es decir, va abandonando un poco este espacio más experimental con la forma, se va acercando a los videos que fueron grabados en las mismas protestas. Y, y ese momento creo que es para mí el clímax del documental y me tocó muchísimo porque particularmente tengo una especie de debilidad frente a secuencias en el que mucha gente está junta, luchando por la misma causa, una causa más grande que ellos mismos. Entonces, cuando yo veo footage de gente en protestas y cuando veo footage de muchas personas luchando por la misma idea y estableciendo esta especie de comunidad para cambiar su propia realidad, me conmueve muchísimo. Y en ciertos momentos de la película de Dictado, cuando la estuve viendo hoy por la mañana, sentí eso en mi pecho un poco. Y estaba como, wow, qué interesante, cómo logra esta peli generar tantos sentimientos encontrados respecto a la ciudad de la que vengo, respecto a la gente que vive allí, respecto a la forma en la que el gobierno existe. Y en un momento me arrancó una lágrima la película y me sentí muy feliz de poder verla. Este, y eso me hizo pensar un poco en, wow, qué interesante va a ser nuestra conversación, porque pues aparte de ser un gestor cultural y organizar este tipo de encuentros y este tipo de eventos como el Corriente, también como creador hay una mirada sumamente particular frente a la realidad y uno lo puede percibir muy fácilmente. No sé, este, yo solamente quedé pasmado con la peli y dije, wow, carajo, qué chévere. Y por eso también luego que te escribí y te quise pedir la otra, porque esa no la llegué a ver y si me la puedes pasar aún, la voy a ver encantado, porque realmente me conmovió.
Eh, Solamente no tengo preguntas sobre dictado. Tú nos puedes contar si quieres más o menos cuál fue el proceso, cómo te sientes tú con esta película. Realmente quería usar este pedacito de espacio para agradecerte y decirte que fue una experiencia cinematográfica muy placentera. Bueno, no, muchas gracias a ti por la apreciación, ¿no? Me da mucho gusto que la peli genere todo eso. Creo que muchas de las cosas que has percibido soy consciente plenamente, o sea, fui consciente plenamente de eso cuando lo hice, ¿no? Puedo decir muchas cosas de esta peli, creo, eh, porque, porque creo que es curioso, pero siento que fue una película que muy rápidamente la concebí, ¿no? O sea, no me pasa eso con todos los... Bueno, en realidad no tengo tantas pelis, ¿no? He hecho hasta ahora tres, ¿no? Eh, tres cortos, y, y cada uno han tenido como procesos distintos, ¿no? Pero esta del dictado, lo curioso fue que todas esas imágenes y toda esa forma de tratar, digamos, las imágenes y cada capítulo, porque son como cuatro capítulos, ¿no? Son como cuatro episodios o cuatro partes, ¿no? Diferenciadas en la película. Las previsualicé muy rápidamente y de un tirón, ¿no? O sea, en un día ya tenía la película hecha, digamos, y en un ratito, ¿no? Y lo anoté en mi cuaderno, dibujé las imágenes y ya luego con Rodrigo nos tomó mucho tiempo editarlo. Eh, Porque bueno, también nos reuníamos de cuando en cuando, íbamos, digamos que todo esto se editó con Rodrigo conmigo al costado y pidiéndole que hiciera ciertas cosas y bueno, el Rodrigo es un capo que puede hacer casi todo lo que uno le pide, ¿no? Entonces, entonces fue así, pero para eso nos reuníamos pues cada cierto tiempo, ¿no? Entonces eso nos tomó como un año, ¿no? Más o menos. Y, y claro, o sea, todas estas imágenes cuando surgieron, digamos, y en la pre, por así decirlo, y todavía existían como dibujos, ¿no? O como un guión, digamos así, gráfico, muy simple. Eh, ya convivía toda esta complejidad, ¿no? A mí me gusta ese corto mucho porque siento que hay como o sea, siento que ahí conseguí dos cosas. Uno como que siento que hice como convivir lo simple con lo complejo. O sea, siento que cualquier persona que lo ve, o mucha de la gente que lo ve, creo que va a ser conducida a una experiencia, creo, similar, ¿no? Creo que está más o menos claro por dónde quiero ir yo y creo que las imágenes mismas lo dicen, ¿no? Entonces, siento que en ese sentido este corto puede conectar con mucha gente, a pesar de que sea un corto experimental y medio documental, y que está entre ambas cosas, siento que puede ser un corto que mucha gente puede apreciar tranquilamente, ¿no? Es decir, no es de esas películas documentales o experimentales que son un poco más difíciles de ver o que requieren un poco más de esfuerzo del espectador, ¿no? Yo siento que con dictado no es tan así. Y por otro lado, siento que conseguí expresar en cada estas imágenes como la complejidad que quería, ¿no? De hecho, una de las cosas que quería era no situarme tan rápidamente como a favor o en contra del tema, ¿no? Porque, bueno, como mencionaste, este corto lo que hace es retratar o abordar una situación que fueron en específico las protestas que se dieron aquí en el 2015, y las protestas de mucha parte de la población arequipeña en contra de un proyecto minero, ¿no? Que se quiere hacer en un valle que está cerca de Arequipa, o sea, cerca de la ciudad de Arequipa en otra provincia, ¿no? A un par de horas de Arequipa, que es un valle hermoso, que es el Valle de Tambo, y ahí se quiere hacer un proyecto minero grande y la gente del valle está en contra de eso y mucha gente de la ciudad está en contra de eso también. Entonces se dieron protestas bastante fuertes e incluso hubo fallecidos, ¿no? De parte de la policía y de parte también de los protestantes. Entonces fue un momento bastante violento, creo, en la ciudad, un momento bastante fuerte, o sea, se vivió, creo, y se sintió bastante fuerte en la ciudad eso, cómo se fracturó también, ¿no?
la misma población, porque había mucha gente que estaba a favor y hay como que mucho odio cruzado, ¿no? Entonces yo sentía que no, en esos momentos no quería hacer una película, digamos, como que de denuncia simplemente, o obviamente que no estoy a favor ¿no? del proyecto minero, pero tampoco estoy de todo en contra, digamos. O sea, yo siento que no se puede reducir este conflicto entre los que están a favor y los que están en contra, ¿no? Y ya está, así se entiende, ¿no? No, siento que es mucho más complejo, siento que es una cosa muchísimo más compleja, ¿no? A pesar que es bastante evidente que este proyecto es un proyecto bastante riesgoso y que la Saude es una empresa bastante cuestionada, no solo en Perú, sino a nivel internacional, ¿no? Y por ende está muy justificado, y todas estas protestas realmente creo que fueron necesarias y son necesarias, porque todavía la gente sigue protestando y resistiendo a que ese proyecto se haga. Creo hay como muchas zonas grises, era lo que a mí me interesaba explorar, ¿no? Y Ujú, ver, ¿no? Entonces, por eso en el corto, el tema, creo, principal y de fondo es la violencia, ¿no? Si uno lo ve así, los cuatro partes del corto tiene que ver con violencia, y de hecho se violenta la materia cinematográfica, ¿no? Es decir, todas las imágenes son violentadas, ¿no? En el corto toditas, ¿no? Desde las ujú, primeras en las que se suprimen partes de las fotografías, ¿no? Eh, en la segunda, igual con esta idea de los perros y la rabia y el odio, ¿no? En la tercera es mucho más explícita esa violencia, porque como que le hacemos una herida al papel, ¿no? ujú. Y en la cuarta, el hecho de que estén desenfocadas las personas, que se haya de alguna forma borrado así su identidad, también es una forma que yo tenía de violentar esto, y también por otro lado de dejar claro que estaba manipulando estas imágenes, ¿no? Es decir, a mí me parecía, y me parece, siempre me ha conflictuado un poco los documentales, cuando los documentalistas retratan una realidad que no necesariamente es la tuya, ¿no? Que de alguna forma están retratando al otro. Siempre me ha conflictuado eso, ¿no? El tema de la representación de unos por los otros. Entonces, en este caso yo quería dejar explícito eso, de que se quede claro que yo estaba de alguna forma retratando a los otros y estaba de alguna forma manipulando sus imágenes, ¿no? Entonces, Claro. me parecía que la manera de hacerlo explícito era eso, violentarlo, ¿no? Igual esas decisiones fueron tomadas también de acuerdo a otras varias necesidades, ¿no? Pero yo creo que conseguí en este corto eso, como ver el tema de una forma más compleja, no victimizar ni tampoco idealizar quizás a los protestantes, ¿no? Verlos quizás de una forma más cruda, ¿no? Pero a la vez también como mostrando su lucha, ¿no? Y otra cosa que me parece, bueno, al menos algo que yo descubrí con esta película, era que el experimentar con el lenguaje no era una cosa gratuita ni caprichosa, ¿no? Más bien yo en este caso decidí experimentar y hacer las secuencias así como están hechas, porque sentía que eso permitía que alguien, que el espectador, pudiera observar estos sucesos desde otro lugar, ¿no? Porque estas protestas fueron muy registradas en esos momentos, ¿no? Por los medios de comunicación y por la misma gente que protestaba, ¿no? Eso es Claro. bastante interesante también, como la misma gente que protestaba estaba registrando el conflicto desde su punto de vista. Entonces había como dos puntos de vista claramente marcados. Uno que era el punto de vista de los medios de comunicación, que se acercaba mucho al discurso del Estado, ¿no? De criminalizar a estos protestantes. Ujú, Y por otro lado estaban los protestantes, que también registraban desde su lado las protestas, y que básicamente lo que estaban haciendo era desmontar todo este discurso del Estado y mostrar más bien toda la violencia represiva brutal que estaba ejerciendo las fuerzas del Estado contra ellos, ¿no?
Entonces, entre esos dos discursos, yo no quería que mi corto se, se viera como uno de esos registros, ¿no? Más bien quería como estar en un tercer lugar, por así decirlo, o en un otro lugar. Y siento que la experimentación en ese sentido me permitió eso, ¿no? El Ujú. difuminar, por ejemplo, o desenfocar a los protestantes en el último bloque de la película. Yo lo hice, por un lado, por lo que acabo de explicar hace un momento, pero también porque sentía que de ese modo podía hacer que las personas vieran de otra manera esas imágenes. Seguramente ya imágenes similares estaban viendo en los medios de comunicación o en Internet, ¿no? Porque mucho de este contenido se sube directamente a Internet también cuando los protestantes lo graban directamente, o los medios locales más pequeños también lo suben, ¿no? Claro. Entonces, eso fue como un descubrimiento en el proceso, ¿no? De ver cómo la experimentación en el cine no solo responde a una necesidad de experimentar con el lenguaje, ¿no? Netamente, sino que también ayuda, ¿no? A ver las cosas de otra manera, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesaba era eso, que se pueda ver estos sucesos de otra manera, ¿no? Desde otro lugar. Y creo que eso puede, o sea, podría abrir la posibilidad de que se salga de esos dos lugares comunes, ¿no? Que es el agro sí, mina no, o la mina es desarrollo. O sea, que son como esos dos discursos fuertes, ¿no? Que se Claro. enfrentan en este conflicto, que son como los lugares más comunes, ¿no? Pero hay mucha más complejidad ahí. Entonces yo quería que esa complejidad se viera. Y para poder ver esa complejidad, lo que busqué fue salir de esos lugares comunes en el mismo registro, ¿no? De las cosas, y creo que la experimentación me permitió eso, ¿no? Y bueno, y muchas cosas más, ¿no? En realidad me podría pasar muchas horas hablando de ese trabajo, Pero es pero, súper. pero sí, ¿no? Otra cosa que yo creo que me ayudó bastante es que en este caso yo trabajé, en sí es un corto medio eso, en sí es un corto medio de apropiación también, porque yo lo he contado varias veces y me gusta mencionarlo. Mucho más, o sea, las fotografías que están al principio y los videos del final son cosas que hicieron un par de compañeros de un colectivo al que yo pertenecía en ese momento, que es Monopelado. Es un Ujú. colectivo de documentalistas o de realizadores audiovisuales de aquí de Arequipa. En ese momento yo pertenecía a ese colectivo y estábamos preocupados por hacer algo al respecto, ¿no? Porque las protestas y todo este suceso era tan fuerte que como documentalistas sentíamos alguna necesidad de hacer algo, ¿no? Ujú. Entonces, cuando nos reunimos una vez para hablar de eso, ahí nos dimos cuenta que ya los tres veníamos haciendo cosas por separado al respecto, ¿no? Yo estaba haciendo una serie de collage, eh, Cristian estaba haciendo las fotos, había hecho ya esas fotos, es decir, ya había ido a las protestas, había tomado todas esas fotografías, y Pierre había hecho los registros, los de la última parte del corto, ¿no? Y de hecho ya los había subido incluso a YouTube como un registro así de varios minutos, como casi una hora dura el registro en total de Pierre que hizo. Entonces, cuando nos juntamos y nos pusimos a hablar, nos dimos cuenta que ya cada uno por su cuenta había estado haciendo cosas al respecto, ¿no? Yo estos collages los hice para una carpeta que se hizo entre varios artistas y que se subió a internet y que era como una especie de carpeta colaborativa en que varios artistas a nivel nacional se manifestaban al respecto de este suceso, ¿no? Ujú. Entonces, cuando yo vi todo este material sobre una mesa, porque, por así decirlo, ¿no? O sea, vi los videos de Pierre en YouTube y vi las fotos de Cristian y vi los collages que yo había hecho, ahí vi la película, ¿no? Ahí vi claramente que ahí ya estaba la película, ¿no? Entonces, eso creo que me facilitó mucho, ¿no? Porque cuando yo vi los videos de Pierre me impresionaron mucho, sobre todo cómo pareciera todo esto una representación medio tragicómica, me parecían, ¿no? Todas estas discusiones de la protesta, ¿no? Una tragedia así, pensando en la tragedia en el teatro y cómo estos grandes edificios del centro de Arequipa, como la catedral, las iglesias, ¿no? Se mostraban como un escenario así alucinante. Entonces, cuando yo lo vi me llamó mucho la atención eso y me llamó mucho la atención cómo había mucha discusión dentro de la protesta, cómo los protestantes discutían entre ellos, cómo discutían con los policías. O sea, no pareciera haber un consenso, sino más bien una serie de discusiones, ¿no? Por eso, Ujú. irónicamente, esa última parte del cuerpo se llama diálogo, ¿no? Cuando realmente no hay un diálogo, hay una serie de
de desacuerdos, más bien, siento yo. Entonces eso me pareció bastante fuerte, ¿no? Además que Pierre está pues en el mismo centro de las protestas ese día y es alucinante todo el registro que tiene, ¿no? Claro. Y Cristian, por otro lado, lo que me pareció, lo que noté a primera vista en sus fotos, era que en casi todas sus fotos eran gente con pancartas, ¿no? Era gente con letreros, con pancartas, ¿no? Con algo donde había un discurso textual, ¿no? Un discurso literario, por así decirlo, ¿no? Que era, o sea, eran consignas en contra de la mina, ¿no? Entonces a mí me llamó mucho la atención eso, ¿no? Que no solamente había registrado la protesta, sino que había muchas fotos de aquellas que él había tomado, en la que había gente con estos textos, ¿no? En la mano. Y bueno, a mí personalmente la palabra es algo que me importa mucho, entonces ahí fue donde yo vi todo esto y cuando sentí que podía intervenir este material y que a partir de esa intervención, ¿no? De esa experimentación, de esa apropiación, podía como hacer que surgieran varios sentidos, ¿no? Entonces, siento que es lo que pude hacer, ¿no? Entonces, a partir de borrar, por ejemplo, primero, en la primera parte, por ejemplo, de la película, y está esta idea de la ciudad blanca, ¿no? Y del blanqueamiento de la ciudad, porque como sabes, seguramente Arequipa es una ciudad bastante racista, Sí. bastante discriminadora, ¿no? De hecho, su nombre mismo el seudónimo con el que se la conoce, que es Ciudad Blanca, tiene mucho que ver con esa historia racista, criolla, ¿no? De creerse una ciudad de blancos, ¿no? Entonces, y mucho del discurso de aquellos días en contra de las protestas era un discurso racista, ¿no? Porque Sí. mucha gente de estos que se autodenominan a sí mismos los verdaderos arequipeños, ¿no? Cosa así súper ridícula, ¿no? Y súper de contra racista, ellos decían, ¿no? Que toda esta gente que estaba protestando no eran arequipeños y que eran más bien puneños o gente venía de otras ciudades Sí. y un discurso totalmente descalificador para partir del racismo, ¿no? Entonces yo sentía que de parte del Estado había también esta criminalización de la protesta, ¿no? Entonces siento que tanto ese racismo como esa violencia estatal coincidían, ¿no? Hacían parte de un mismo discurso en contra de las protestas y que básicamente lo que buscaban era suprimir primero esas voces, pero no solamente las voces, sino también suprimir esos cuerpos, ¿no? Porque como te mencionaba antes, efectivamente se mató, ¿no? A varios protestantes, ¿no? Y con balas, o sea, con armamento de las fuerzas represivas del Estado, ¿no? Entonces yo veía en estas fotos de Cristian que primero borrando los textos, o sea, primero suprimiendo su discurso, como acallando a estas personas, y luego suprimiendo las personas mismas, ¿no? Sus rostros, sus cuerpos, era como una forma de mostrar aquello que el discurso pro mina estaba buscando, ¿no? Que era Claro. básicamente blanquear la ciudad, no solamente desde el punto de vista de solamente tomar en cuenta las voces y las opiniones de la gente blanca, por así decirlo, sino también como una forma de suprimir y de barrido, ¿no? De eliminar a los protestantes, ¿no? De barrer con ella. Entonces, cuando vi las fotos de Cristian, pues pucha, se prestaba totalmente para esto, ¿no? Entonces o sea, yo creo que eso me ayudó mucho, que digamos, el material ya estaba hecho y yo lo que hice más bien fue como apropiármelo, ¿no? Bueno, obviamente que les dije a Cristian y a Pierre que me cedieran su material y Claro. que iba yo a intervenir y todo eso. Y además y eso, ¿no? Y bueno, y las dos partes del medio ya vienen un poco de los collages que yo venía haciendo, de esos collages proviene eso. Entonces, como que, digamos, había una serie de materiales ya dispuestos. Yo lo que hice fue de alguna forma coger la fruta, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso me ayudó también, creo, bastante, ¿no? Sí, quizás si es que esas fotos, esos registros que hizo Piero, esos collages que yo hice, no estaban hechos, no, la película no hubiera surgido, ¿no? Siento que fue una coincidencia de cosas que lo que hizo fue que,
que brotara la película de ahí, ¿no? Entonces, eso fue suerte, creo yo también, ¿no? Fue suerte. Y ya, pero eso es interesante, ¿no? Porque al final ahí yo lo que pensaba era que, al menos en este corto, yo lo que siento que hago es de alguna forma desplegar mi mirada sobre esos materiales, ¿no? Entonces, Sí. la forma de ver está presente y eso es una cosa que a mí personalmente me interesa mucho en el cine, ¿no? Más que lo técnico, digamos, me interesa la mirada, ¿no? La mirada. Y siento que en este corto lo conseguí, ¿no? Y de hecho, bueno, la ayuda de Rodrigo fue bastante valiosa también, porque yo ya tenía en la cabeza cómo quería que sea, pero técnicamente no sabía cómo hacerlo, ¿no? No soy tan diestro manejando los programas de edición y todo esto, y en algunas partes este corto requería, ¿no? Ciertas cosas ahí que se hicieran con los programas como los barridos, ¿no? Esos, los borrones o, por ejemplo, la parte de las lenguas, ¿no? Cortar las Sí. lenguas. Ya, esas cosas yo las hubiera hecho quizás de una forma mucho más artesanal, ¿no? Pero Ya. como Rodrigo estaba dispuesto ahí a ser parte del proyecto, entonces yo sabía que si a él yo le pedía algo, él lo podía hacer y efectivamente lo hizo, ¿no? Entonces, él ayudó, digamos, a concretar todas esas imágenes que surgieron al principio, él las llegó a concretar, ¿no? Gracias al manejo que tiene pues, de todos estos programas y todas estas herramientas, ¿no? Entonces, fue una serie de sucesos afortunados que consiguieron pues que el corto se pudiera hacer así como se quería que hagan, ¿no? Yo en este corto sí siento que fue como quise que fuera, ¿no? O sea, he escuchado muchas veces a compañeros cineastas que siempre se dice, ¿no? Que una película nunca termina de ser lo que uno quiere al principio, ¿no? Que en el proceso va cambiando y va mutando. Y sí, lo creo que es así, ¿no? Creo que en muchas películas pasa eso. Y hasta me parece bueno eso, ¿no? Pero en esta película yo siento que no, que fue más bien, sí se consiguió que el resultado final sea a lo que se imaginó desde un principio. Eso también me parece curioso. No me parece ni negativo ni positivo, me parece curioso nomás. Y siento que es algo que normalmente no suele pasar al parecer. Al menos Claro, no es una cosa común. claro, es como un suceso bastante particular, pero qué chévere, o sea, con todo lo que me has contado sobre el proceso que tuvo dictado, una de las cosas que, de hecho, me he hecho un apunte al respecto, porque es una idea que de pronto quisiera profundizar en mis propios proyectos en algún momento, es cómo la experimentación te permitió acceder a una nueva mirada, ¿no? Y creo que eso es sumamente interesante porque pues el cine es un medio de expresión que es bastante referencial, ¿no? Es lo que hay en la pantalla y lo que está sonando y es lo que tienes enfrente. Y, los espacios de experimentación te pueden ayudar a acceder a lecturas de esos objetos con nuevos significados y una exploración incluso un poco más diversa. Y creo que es interesante porque, ¿sabes? Es algo que ha ocurrido un poco en las entrevistas que he venido haciendo y es que muchas de los realizadores con los que tengo la suerte de conversar eh, suelen ser muy coherentes con su discurso y lo cual me parece muy interesante porque yo venía con la idea de que usualmente la gente no es tan coherente con lo que dice y lo que hace, ¿no? Pero creo eh, que uno nota también la honestidad del realizador o del artista cuando esa congruencia y esa coherencia de acto y discurso están manifiestas. Entonces, todo lo que hemos conversado, desde el corriente hasta dictado, puedo sentir la coherencia del discurso, que personalmente creo que es admirable. Yo soy Javier Lazo y esto es Espejismos. Gracias por escucharnos y no se olviden que estrenamos episodio cada jueves y nos pueden escuchar en Spotify, en Evox, en Apple Podcast y también en YouTube. También pueden encontrarnos en Facebook e Instagram como Espejismos Podcast. Ahí vamos a ir anunciando quiénes serán los siguientes invitados, vamos a subir algo de material y vamos a estar linkeando también a nuestros invitados. Así que síganos y muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.